Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hablemos del balance. El balance es posible, por lo menos teóricamente. Vamos a hablar hoy para contestar una pregunta que nos hace la amiga Lourdes Delgado. Lourdes Delgado nos hace un comentario, una pregunta dentro de Metabolismo TV. Por cierto, cualquiera de ustedes puede en un momento hacer una pregunta, escribe a la parte de abajo del episodio de Metabolismo TV y hace una pregunta sobre algo que vio, que no le hizo sentido, que quedó con una duda, que oyó algo moderno, algo distinto, algo que le dijeron. Yo con mucho gusto lo pongo en la lista y lo contestamos. La pregunta que nos hace Lourdes es esta, dice, ella estaba leyendo el episodio, viendo el episodio número 177 que dice café bueno para diabéticos y obesos. Y en ese episodio yo explico algo sobre el tema pasivo, excitado, el sistema central nervioso, cómo es que el café puede ayudar a un diabético, a un obeso. Y la pregunta es esta, dice, ¿será posible que existan el metabolismo combinado? O sea, un metabolismo que no es ni pasivo ni excitado, sino que está combinado. Bueno, ahí entramos, Lourdes, y a aquellas personas que nos oyen, a el tema de los absolutos. En este universo donde nosotros vivimos no existen los absolutos. O sea, no existe tal cosa como el balance perfecto. Pero podríamos decir que sí existe un metabolismo combinado. Una cosa que nosotros hemos visto después de trabajar con 35 o 40 mil personas, después de 200.000 o más copias vendidas del libro Poder de Metabolismo, pues hemos visto que todos los cuerpos son distintos. Hay una dieta que es perfecta para cierto tipo de cuerpo y cuando tú le tratas de dar esa dieta al cuerpo distinto, le haces daño. Y viceversa también es verdad. Por ejemplo, hace muchos años salió de moda la dieta Atkins, que era una dieta de comer pura carne y tocineta y grasa. Y mucha gente tuvo una mejoría milagrosa con eso. Otros empezaron a hacer esa dieta y se enfermaron y terminaron en el hospital. Unos años antes a eso hubo una dieta completamente vegetariana, que era la dieta del Dr. Ornish. Y el Dr. Ornish puso a medio planeta a comer vegetales. Y no comía nada de grasa, nada de carne, de ninguna fuente animal, era puro vegetal. Y mucha gente tuvo mejorías milagrosas con eso. Y otros que lo hicieron se enfermaron. Se enfermaron de virus y distintas cosas, porque eso, si tú utilizas el alimento incorrecto para tu tipo de cuerpo, pues lo debilitas. Y cuando lo debilites, el cuerpo se abre a las posibilidades de ataques virales, parasíticos, de bacterias y demás, ¿no? O sea que hay cierto alimento que cuadra perfecto con cierto tipo de metabolismo, si es pasivo, si es excitado, y con el sistema nervioso, que es el que controla toda la parte hormonal, toda la parte digestiva, toda la parte respiratoria, todo de lo del cuerpo se controla a través del sistema nervioso. No hay nada que esté desconectado del sistema nervioso. Por ejemplo, nosotros tenemos un pensamiento, ese pensamiento causa una acción, esa acción se le transmite a través del sistema nervioso para mover los músculos, y si yo muevo las manos es porque estoy enviando mensajes y haciendo que mi cuerpo esté moviendo las manos. Lo hago a través del sistema nervioso. Es como la cablería eléctrica del cuerpo. Ahora, ¿existe el balanceado? Pues podríamos decir que sí, pero quiero explicarlo en la pizarra un poquito para ponerlo en perspectiva correcta. Fíjense. Una cosa que me he dado cuenta después de tantos años, qué sé yo, 14 años, ayudando a la gente a bajar de peso, a adelgazar, yo mismo trabajando con mi propia obesidad cuando estaba bien obeso, he trabajado con miles, qué sé yo, 8 o 10 mil diabéticos, personas con distintas condiciones, con cáncer, con lupus eritematosus, con fibromialgia, con problemas de tiroides, con todo ese tipo de cosas. Una cosa que he visto es esta, y es que este tema, tanto del metabolismo, como el tema del sistema nervioso central, trabaja en una escala. Si en este lado ponemos algo que es excitado, un sistema nervioso excitado, y en este lado ponemos un sistema nervioso pasivo, este lado que es pasivo está dado a no moverse. Y este lado que está excitado está inclinado al movimiento. Este lado tiende a desacelerar los movimientos. Y este lado, acelerar.
Este lado del sistema nervioso pasivo es alcalino, que es el contrario de ácido. Y este lado es ácido. Este lado es para dormir y este lado es para la acción, estar despierto, ¿no? Entonces, esto es una escala. Digamos que existe, y de hecho existe, un punto teórico que le vamos a llamar balance. Hemos decidido llamarle balance a este punto. Pero ese punto realmente es teórico. Y es teórico porque en esta vida, en este universo donde existimos, inclusive desde un punto de vista filosófico, no existe tal cosa como un punto perfecto. O sea, que si alguien tiene un sistema nervioso algo pasivo, que digamos que está para acá, habrá momentos donde por rato pasa por aquí encima y toca el punto ese teórico y le pasa un poquito por arriba. Y después puede regresar para atrás y hacer así, ¿no? Hay personas que todo aparenta que su sistema nervioso va en este rango. O sea, que por rato está un poquito excitado, por rato está un poquito pasivo. Podríamos llamar a esto un sistema nervioso balanceado. Podríamos llamarla así, ¿no? Mi teoría, porque ahora voy a diferenciar entre lo que es la teoría y lo que son los datos. Hasta ahora, en Metabolismo TV, yo le doy datos. Datos son cosas que se pueden comprobar, que son científicas, que tienen estudios clínicos y que son irrefutables. Ahora le voy a hablar de una teoría. La teoría yo la utilizo solamente para poder llegar al dato, porque a mí lo que me interesa es el dato, no la teoría. Pero la teoría es tan buena como los resultados que dé. Mi experiencia trabajando con, qué sé yo, 40.000 personas que han venido al sistema Natural Slim o Relax Slim a adelgazar y con otros 200 y pico mil personas que me escriben porque leyeron el libro Poder de Metabolismo en México, en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos, en inglés o lo que sea. Mi teoría es que las personas tienen problemas de obesidad o cuando están demasiado pasivos o demasiado excitados. Si una persona tiende a tener un sistema nervioso balanceado, no va a tener mucho problema de obesidad. Y el cuerpo se recupera con mucha facilidad, porque lo que causa daño son los extremos. O sea, que si el cuerpo tiene la habilidad de mantenerse dentro de cierto rango, que no está ni muy alcalino ni muy ácido, ni muy lento ni muy rápido, ni con demasiado sueño ni con insomnio, pues el cuerpo va a estar en buen estado. Entonces, teóricamente podríamos decir que sí existe un sistema nervioso balanceado. Mi experiencia ha sido que las personas que vienen a buscar ayuda mía siempre tienen una tendencia, hasta ahora, o más hacia el pasivo o más hacia el excitado. Para nosotros es importante detectar si la persona tiene un cuerpo más pasivo o más excitado, porque eso nos permite darle la dieta correcta y al darle la dieta correcta, la persona puede adelgazar y mejorarse. Entonces, la pregunta es, ¿existe un sistema nervioso balanceado? Teóricamente sí. Y esto lo comparto con ustedes porque la verdad siempre triunfa.